Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores, al doctor Cortés por la confianza. Yo voy a intentar ser breve, voy a hablar un poco del manejo de la parada perioperatoria, centrándome sobre todo en el intraoperatorio y en las causas que os ha contado la doctora Guerrero. Para empezar, decir que cuando estamos en un intraoperatorio y tenemos una parada cardíaca, nuestro interés fundamental va a ser que la cirugía acabe siempre lo antes posible, porque sabemos que esto en función del momento en el que estamos de la cirugía, porque sabemos que el paciente se va a enfrentar a lo que conocemos como el síndrome postparada cardíaca, ¿no? Puede que la causa que ha precipitado la parada está todavía presente, que hay una disfunción miocárdica, es un momento en el que las arritmias van a ser más frecuentes, ha tenido y puede estar desarrollando un daño cerebral y nos vamos a enfrentar a lo que conocemos como el síndrome de isquemia de perfusión sistémico. En este momento ya habremos intubado habitualmente al paciente en las maniobras de reanimación cardiopulmonar y vamos a valorar si monitorizamos un poco más al paciente. La monitorización básica que nosotros utilizamos consiste en lo que veis ahí en rojo, esos son los estándares habituales bajo anestesia general. Siempre es interesante tener una temperatura en este contexto para evitar sobre todo la hipertermia. Mucho podríamos hablar de la hipotermia posparada, que no nos va a dar tiempo a meternos. Nuestro objetivo intraoperatorio va a ser evitar sobre todo la fiebre, el sondaje urinario para tener un adecuado balance hídrico, presión arterial invasiva y presión venosa central, sobre todo en el momento en el que empezamos a utilizar drogas vasoactivas para poder administrarlas por una vía segura y ver su efecto segundo a segundo. Y en cuanto a monitores un poco más avanzados, de mínimamente invasivos, tipo Vigileo, Litco, Pico, toda esta gama de mínimamente invasivos que a través del contorno de la onda de pulso nos van a dar una estimación del gasto cardíaco o de parámetros de resistencia o de función miocárdica, o el Swan-Ganz, el clásico Swan-Ganz, que sigue siendo el gol estándar hoy por ahí en la monitorización hemodinámica, que sepáis que no han demostrado aumentar la supervivencia a largo plazo en estos pacientes. Si es verdad que nos pueden ayudar mucho a guiar la terapia en este contexto, ¿no? Últimamente está muy de moda el eco transesofágico porque nos va a ayudar tanto a ver causas reversibles de parada cardíaca intraoperatoria como a ayudar el manejo de la misma, ¿no? Estas son las causas que os ha contado la doctora Guerrero. Antes de hablar de algunas de ellas, vamos a hablar un poco de generalidades. Este es el esquema fundamental que tenemos que tener en la cabeza. Es el algoritmo de RCP avanzada del adulto, que esto no va a cambiar. Especial atención a las causas reversibles. Esto se ve fatal, pero bueno, es el algoritmo de RCP avanzada, como os digo. Las 5 Hs y las 5 Ts, como os ha contado la doctora Guerrero. Cuando tenemos un paciente que ha tenido una parada, nuestro interés va a estar en minimizar el daño cerebral que tenga el paciente, que esté desarrollando, manejar la disfunción cardiovascular, manejar los problemas derivados del síndrome de isquemia de perfusión sistémica que tiene el paciente, y nos marcamos unos objetivos primarios que van a ser optimizar las cifras tensionales y de perfusión orgánica, optimizar la oxigenación y ventilación del paciente y los trastornos hidroelectrolíticos que tienen. Si empezamos a hablar un poco de cómo manejar el paciente desde el punto de vista respiratorio, aquí hay que tener un equilibrio entre evitar la hipoxia, la acidosis y la hiperventilación y la hiperoxia, ¿no? Nuestro objetivo intraoperatorio va a ser la normocapnia. Tanto la hipercapnia como la hipocapnia pueden tener efectos deleterios a nivel neurológico en el paciente, y nos vamos a marcar como objetivo esa presión arterial de CO2 de en torno a 40 milímetros de mercurio. Como nos han hablado nuestros compañeros los neumólogos, la hiperoxia no es buena, el objetivo de saturación periférica por encima del 94% parece adecuado, siempre evitando la hipoxia, pero evitando aquí en parada cardíaca las oxemias por encima de 300. Adecuar el transporte de oxígeno, esto viene derivado de los pacientes sépticos con una saturación venosa central por encima del 70%, atacando todos los ítems del transporte de oxígeno, la tensión arterial, el gasto cardíaco, la volemia del paciente, el hematocrito, en torno a un 30%. Recordar que el momento posparada puede ser un momento protrombótico, no nos interesa tener un hematocrito extremadamente alto. Y, como no, ventilar al paciente con ventilación de protección pulmonar, con bajo volumen tidal y evitando PIP excesiva y maniobras de reclutamiento agresivas que en esta situación hemodinámica pueden inestabilizar mucho al paciente. Los objetivos del manejo hemodinámico va a ser mantener, como hemos dicho, la perfusión orgánica. Para ello, tensiones arteriales medias por encima de 65 o 75. Esto va a depender de la tensión previa del paciente, ¿no? De dónde esté su curva de tensión habitual. Para ello, primer escalón siempre los fluidos intraoperatorios, cristaloides de primera elección habitualmente, los parámetros dinámicos de variación de volumen sistólico, variación de presión de pulso, el eco transesofágico, nos pueden ayudar a guiar esta terapia de fluidos, y teniendo un símbolo transfusional que hemos tenido en la cabeza sin
a tener un hematocrito por encima del 30%. Si con esto no conseguimos objetivos hemodinámicos, pues vasopresores, noradrenalina suele ser nuestra primera línea siempre, y si con esto no conseguimos los objetivos, inotrópicos, dobutamina, aunque tenemos alternativas, milrinona, levosimendan. Corrección de alteraciones metabólicas, aquí especial interés al potasio. En este momento posparada suele haber hiperpotasemia, acidosis, aunque también puede haber hipopotasemia que debemos de tratar. Esto provoca alteraciones arrítmicas que no podemos dejar pasar. Reponer calcio, reponer magnesio, que se suele asociar a la hipopotasemia o la hiperpotasemia, y evitar que el paciente esté hiper o hipoglucémico. Objetivos, rango entre 140 y 180 parece adecuado, sobre todo menor de 180 diría yo. No es dejar que el paciente esté hiperglucémico, evitando la hipoglucemia. Mantener al paciente, como hemos dicho, normotérmico, sobre todo evitar la fiebre, es nuestro interés en el intraoperatorio, y tener en cuenta que puede tener un componente de insuficiencia adrenal si el paciente ha tomado previamente corticoides los meses anteriores y si tenemos un shock refractario que no está respondiendo a la terapia. Podemos tener que suplementar con hidrocortisona, hidrocortisona o con dexametasona. Bueno, una vez que hemos visto estas generalidades, vamos a hablar de algunas de las causas que nos ha contado la doctora Guerrero. Si hablamos de anafilaxia, pues tenemos que hablar, como no, de adrenalina, ¿no? Es el tratamiento de elección. Nuestra opción intraoperatoria siempre es intravenosa. Sabéis que las guías hablan de adrenalina intramuscular. Nosotros tenemos la vía intravenosa asequible, utilizamos bolos fraccionados de 10, 20, 30 microgramos según la respuesta del paciente, como no interrumpir la administración del fármaco que creemos que es responsable, y hacer RCP avanzada, ¿no? Podemos utilizar otras terapias que nos ayudan en este contexto, pues los beta-agonistas, corticoides, antihistamínicos, la vasopresina incluso en los SOC con vasoplegia refractaria, y como ha dicho la doctora Guerrero, pues es interesante determinación de tritasa para hacer un diagnóstico a posteriori de que lo que hemos tenido es un shock anafiláctico. La intoxicación por anestésicos locales en nuestro entorno pues no es muy frecuente, pero siempre la tenemos en cuenta. Aquí el mejor tratamiento yo creo que es la prevención. Hay que respetar las dosis máximas de los anestésicos locales, cada uno tiene en función de su farmacocinética y dinámica una dosis máxima. Tenemos que hacer bolos fraccionados, lentos, aspiración previa siempre para evitar la inyección intravascular inadvertida. Las dosis con adrenalina son útiles para ver si hay aumentos de la frecuencia cardíaca. La ecografía creo que hoy en día es mandatoria para hacer bloqueo de nervio periférico, porque se ha demostrado que disminuye mucho la incidencia de las complicaciones neurológicas y de inyección intravascular, y debemos de evitar hacer estos bloqueos con el paciente excesivamente sedado o bajo anestesia general, porque no nos puede hablar de esos síntomas premonitorios, sobre todo neurológicos, del sabor metálico, del tinnitus. Entonces siempre mejor hacerlos despiertos. Si creemos que estamos teniendo una intoxicación por anestésicos locales, lo primero es solicitar el antídoto, ¿no? Que es el intralipid. Esto es una emulsión lipídica al 20%, lo que hace es englobar la molécula de anestésico local, impidiendo que actúe en sus sitios diana, en los canales de sodio, sobre todo cardíacos, y nos evita los efectos deleterios que pueden haber a nivel cardiovascular, sobre todo, ¿no? También a nivel neurológico, pero sobre todo a nivel cardiovascular. El tratamiento pues es una RCP, como siempre, una RCP avanzada con alguna peculiaridad. Por ejemplo, que la amiodarona es nuestra primera línea como antiarrítmico, hay que evitar los anestésicos locales y los de clase 1, ¿no? Si ya tenemos una intoxicación, pues no vamos a meter más. La adrenalina debe de ser a dosis habitualmente bastante menores que en una RCP normal, porque se ha demostrado que puede tener un efecto proarrítmico en estas intoxicaciones por anestésico local. Fijaros, limitan ahí a 1 por kilogramo, a un microgramo por kilo de peso. En un paciente de 70 kilos serían 70 microgramos. Es una dosis muy pequeña. Y se aboga por evitar fármacos como la vasopresina, que en este contexto puede aumentar la mortalidad, y beta bloqueantes y calcioantagonistas que pueden inestabilizar más al paciente. Para administrarlo, en resumen, bolo rápido, a unos 100 mililitros en un paciente de 70 kilos, y luego una perfusión continua más lenta hasta 10 minutos después de obtener una estabilidad hemodinámica en el paciente. Todo esto, el intralipid, lo tenemos siempre disponible en los entornos donde utilizamos grandes cantidades de anestésicos locales. Tenemos que saber dónde está, nosotros sabemos dónde lo tenemos en quirófano, por si acaso siempre tenerlo disponible. La anestesia neurasial poco específico, ¿no? Como os ha hablado la doctora Guerrero, pues va a provocar un bloqueo simpático que provoca una vasodilatación. Si tenemos un colapso circulatorio, pues vamos a tener que hacer una RCP avanzada, poco específico. Es verdad que podemos preacondicionar al paciente un poco, siempre dando una carga de volumen previa a hacer el bloqueo, adecuando la precarga, y podemos poner de manera profiláctica tanto atropina como efedrina en los pacientes previo a realizar el bloqueo.
Las dosis excesivas de anestésicos locales, pues también poco específico, ¿no? Pueden producir, como os he dicho, vasodilatación, disminución de la contractilidad miocárdica y depresión respiratoria. Si tenemos un exceso de drogas que ha provocado esto en el paciente, pues sí, RCP, PCR, no hay nada específico tampoco. Tratamiento más específico tiene la hipertermia maligna, ¿no? Como se ha dicho la doctora Guerrero, siempre que lo tengamos en cabeza, que lo pensemos, pues tenemos que iniciar el tratamiento. El dantroleno sódico es el antídoto, ¿no? para esta crisis de hipertermia maligna. Lo que hace es unirse a ese receptor de rianodina que está defectuoso y facilita la reincorporación del calcio al retículo sarcoplásmico, coartando la crisis de hipertermia maligna. Otras cosas que debemos hacer, como os han dicho, es mandar muestras para ver esas alteraciones que nos pueden apoyar al diagnóstico de hipertermia maligna, hiperventilar al paciente para compensar la acidosis. Si tenemos arritmias, tratarlas de manera habitual según esquema de RCP, y podemos enfriar al paciente si sube por encima de los 39 grados. Enfriarle de manera activa hasta que baje por debajo de 38 y ahí dejarle de enfriar. Es interesante tener la sonda urinaria porque vamos a tener que forzar diuresis para eliminar la hiperpotasemia y también para hacer una protección renal, pues el paciente puede tener mioglobinuria por la destrucción muscular. En cuanto a las causas traumáticas en nuestro entorno, como ha dicho la doctora Guerrero, la hipovolemia aguda hemorrágica es la más frecuente. Aquí, pues lo más importante es el control del foco por parte del servicio quirúrgico. Nosotros tendremos que coger vías de gran calibre y hacer protocolo de transfusión masiva. Esta es una causa reversible de parada cardiorrespiratoria de la que los pacientes suelen salir si hay un control del foco de manera adecuada. Más causas traumáticas que pueden requerir atención urgente son el neumotórax y el hemotórax. Para nosotros es importante ese rescate con aguja a nivel del segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, con una aguja, un 14G, un 16G, para descomprimir de manera aguda un neumotórax que nos esté provocando una tensión intratorácica que desplace el mediastino y esté provocando un colapso cardiovascular, hasta que podamos tener el tratamiento definitivo del mismo, que es un drenaje endotorácico que habitualmente es colocado por el servicio quirúrgico. Otra causa traumática que puede provocarnos también paro cardiorrespiratorio es el taponamiento cardíaco. Aquí, como peculiaridades, hay que tener en cuenta que puede ser que las maniobras de RCP no sean todo lo efectivas, las compresiones no sean todo lo efectivas que deseamos, y que podemos requerir una pericardiocentesis de emergencia, aunque a veces o se hace pericardiocentesis o se hace drenaje quirúrgico en función de cómo sea de aguda y de si el paciente está estable o no. La ventilación mecánica en los pacientes con taponamiento también puede empeorar mucho el cuadro. Esto hay que tenerlo en cuenta por si hemos recuperado al paciente, se encuentra en ventilación espontánea, a veces intubándole empeoramos mucho el cuadro. Y por último vamos a hablar un poco de embolismo pulmonar. El embolismo pulmonar pues puede ser embolismo trombótico, graso, aéreo, de líquido amniótico y otros tipos de detritus en cirugía traumatológica. Aquí quiero que tengáis claro este esquema. Este es un esquema de tratamiento de fracaso agudo de ventrículo derecho. En definitiva, cualquier embolismo, a no ser que haya una comunicación interventricular o un foramen oval no conocido que nos pueda provocar un embolismo paradójico, lo que nos va a dar en definitiva es un fallo de ventrículo derecho, es decir, va a aumentar la poscarga ventricular derecha. Entonces, este esquema de tratamiento tenemos que tenerlo siempre en la cabeza. Primero, ver la severidad del cuadro que tenemos, ver qué ha podido precipitar ese cuadro y si podemos resolver la causa. Como siempre, el tercer escalón, los fluidos intraoperatorios, hay que adecuar la precarga, pero sin hacer que haya sobrecarga de ventrículo derecho. Esto es complicado a veces. Aquí nos puede guiar mucho el eco transesofágico o esos monitores que nos hablan de función cardíaca y de precarga. Si con esto no conseguimos objetivos, como siempre, primera línea vasopresora. Si con esto no lo conseguimos, segunda línea de tratamiento inotrópico positivo, y en este caso también podríamos utilizar vasodilatadores pulmonares para disminuir la poscarga ventricular derecha. Con este esquema general, ya causas más específicas,
como el tratamiento para el embolismo pulmonar trombótico, pues aquí sería la anticoagulación. Aquí en nuestro contexto quirúrgico esto es bastante complejo. No siempre podemos anticoagular a los pacientes en el momento en el que nosotros queremos, ¿no? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es también que el eco, otra vez, nos puede ayudar a definir que esto está siendo un tromboembolismo, incluso qué repercusión tiene sobre el ventrículo izquierdo. Aquí veis un desplazamiento septal por una congestión del ventrículo derecho que provoca desplazamiento septal por interdependencia interventricular y que al final nos va a dar un bajo gasto izquierdo, ¿no? El eco, otra vez, nos ayuda a ver la causa y a ver si estamos tratando adecuadamente al paciente. El embolismo aéreo, esto es habitual cuando el campo quirúrgico está por encima del corazón derecho del paciente. Aquí lo que podemos hacer es intentar prevenirlo adecuando la presión venosa, o hay autores que hablan de poner una PIP adecuada, ¿no? Si tenemos una presión menos alta, pues menos probabilidad de que entre aire del exterior al interior del paciente. Si una vez que hemos visto que entra aire, que hemos comprobado que se está produciendo un embolismo aéreo, lo que tenemos que hacer es poner el campo por debajo del corazón derecho, poner al paciente en posición declive, ¿no? El campo, la zona del campo por la que creemos que está entrando, por debajo del corazón derecho. Se inunda el campo habitualmente, se ponen compresas húmedas, cera en las zonas del hueso donde creemos que se puede estar provocando el embolismo aéreo. Si estamos en laparoscopia, se debe de interrumpir el neumoperitoneo, porque también hay embolismos de CO2, incluso con la aguja de Veres, cuando establecen el neumoperitoneo, a veces se pincha directamente un vaso venoso y se mete CO2 a alto volumen, ¿no? Alto flujo. Si tenemos óxido nitroso hay que suspenderlo para intentar que las burbujas no sigan creciendo. El óxido nitroso es muy difusible y hace que el embolismo pueda tener las burbujas de mayor tamaño. Lo de la compresión bilateral yugular, esto se ha propuesto, pero no hay gran evidencia en hacerlo, sobre todo en fosas posteriores en pacientes sentados en silla de playa. Lo que sí se ha descrito tradicionalmente para el tratamiento del embolismo aéreo es la maniobra de Durand. Esto se describió poniendo al paciente en decúbito lateral izquierdo. Lo que se intenta es poner las cavidades derechas en posición proclive, poniendo arriba la aurícula derecha para intentar minimizar el paso al ventrículo derecho y que siga embolizando al territorio pulmonar. Y si tenemos un catéter venoso central, lo que hacemos es meter el catéter hasta la aurícula y aspirar con una aguja de 20 intentando sacar el aire de esa aurícula derecha. Hay estudios que hablan de que sacan hasta 50-60 mililitros con esa aspiración por catéter venoso central. Es una maniobra que podemos hacer de rescate. Otro tipo de embolismo pulmonar es el graso. Esto sabéis que es típico de las fracturas de huesos largos en traumatología, o aquí podemos hablar también del síndrome de cementación. Es una mezcla de cemento, grasa, detritus que hay dentro de la médula que están metiendo la prótesis. El tratamiento es preventivo fundamentalmente, inmovilizando precozmente las fracturas y tratándolas quirúrgicamente precozmente también. Y lo que se ha postulado es limitar la presión intraósea a la hora de poner el cemento dentro de la médula, ¿no? Hasta se habla de hacer fenestraciones distales en el hueso para que cuando metamos el cemento y la prótesis haya una vía de escape que no aumente la presión dentro de la médula suficiente como para que se produzca ese embolismo de grasa, cemento y detritus que pueden llegar al territorio pulmonar. Igual se ha hablado de optimizar la precarga para aumentar la presión venosa y minimizar ese embolismo, de utilizar vástagos lo más cortos posibles porque menos fresado, menos incidencia, menos cemento, menos incidencia. La terapia corticoidea por su poder antiinflamatorio es controvertida y se debe de reservar en todo caso para casos severos o refractarios al tratamiento. Y ya por último, un embolismo pues muy específico, el líquido amniótico, que se suele producir a la labor del parto. Como peculiaridad tiene que produce mucha coagulación intravascular diseminada, ¿no? Cuando el líquido amniótico pasa al territorio venoso, se activa la cascada de la coagulación y es muy típico la aparición de hemorragias. Por lo tanto, aparte de tener un paciente con un embolismo pulmonar, vamos a tener un paciente con un trastorno hemorrágico y con coagulopatía. Por lo tanto, hay que intentar manejar un paciente coagulópata. Se ha propuesto el ácido tranexámico de inicio. Yo diría que el protocolo de paciente coagulópata habitual, control de las convulsiones si es que existen en la madre y la extracción fetal precoz si es que el bebé o el feto es viable y es mayor de 20 semanas habitualmente. Y con esto, pues muchísimas gracias.